Con vos. Gracias, Irina. Y justamente para hablar del censo 2022 estamos con Marco Lavagna. Buenos días, Marco. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Por favor, gracias por estar aquí en Mañanas Públicas. Bueno, Marco, vos como director de ANSES estás, están preparando todo esto para lo que se viene, ¿no? Para este censo que, justamente como decía nuestra compañera Irina, desde 2010 no se hacía un censo. No se hace el censo, sí. El último censo fue justamente el 27 de octubre del 2010. Sí. Fue justo el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Y después tendría que haberse hecho en el año 2020. Producto de la pandemia lo hemos venido postergando. Claro. Y después, con el corrimiento del cronograma electoral, decidimos hacerlo a principios del año que viene. El INDEC ya viene trabajando hace rato en esto. La planificación de un censo es muy complicada. Me imagino. Por la dimensión del operativo. Ahora hablamos un poquito si quieren. Pero, sí, pero por supuesto, por la parte también porque hay una parte virtual en este censo que se viene y va a haber una parte presencial. Exacto, ¿no? Eso es una de las grandes innovaciones, las grandes novedades. La fecha del censo es el 18 de mayo, correcto, que es la fecha donde va a ir el censista y va a tocar las puertas. Esa es la presencial. La presencial, porque en marzo va a ser el icenso. El icenso, el virtual, que básicamente lo vamos a abrir el 16 de marzo. Vamos a habilitar una página web del INDEC, una página segura, sí, donde van a poder entrar las distintas viviendas, entrar una persona en representación del hogar, y va a contestar por el hogar y por todos los miembros que habiten el hogar. Claro. Eso lo vamos a dejar abierto hasta el 18 de mayo, bien, que es el momento donde hacemos el presencial. Aquellos que hayan contestado el censo virtual, el icenso, como lo llamamos nosotros, le van a tener que otorgar al censista un código de completamiento nada más, y el censista sigue a la casa siguiente. Ah, bien. O sea, cuando llega, toca el timbre, le damos ese código y el censista ya sabe que nosotros hicimos el icenso. Exactamente. Excelente. Y es una forma también que nosotros, como es la primera vez que lo hacemos y no sabemos cuánta gente va a querer hacerlo, ¿no? Es una forma también de ir chequeando que todo el mundo sea contabilizado. Sí, ¿no? Ya, que es parte del objetivo. Está muy bien, excelente. ¿Y qué pasa, digamos, con las zonas que no llega, donde no llega internet, donde no hay conectividad? En los lugares donde no hay conectividad, irá el censista personalmente y le hará la entrevista. Todos los que no contestaron el censo, contestarán el censo con el censista, que irá con el papel y lo anotará, ¿no? Son varias las personas, ¿no? Cerca de 600.000 personas que se van a capacitar para poder realizar este icenso, y también después los censistas que van a salir en mayo, ¿no? A la calle. Sí, es una cantidad muy grande para que nos demos una idea en paralelismos. La elección, las PASO, que vamos a atravesar en pocos días, sí, en autoridad de mesa, eso son 240.000 personas. Son casi 3 elecciones. Qué bárbaro. En términos del operativo, en un día, todo junto. Eso en un solo día. Esto requiere un trabajo, obviamente, el INDEC, que es parte del que planifica, parte de la cabeza en términos de cómo planificarlo. Claro. Pero esto se hace con todos los organismos públicos, todas las provincias que tienen que estar involucrados, y mucha intervención de las organizaciones, sociedad civil también, que es importante que lo empujen, ¿no? Claro, INDEC siempre justamente es el que se ocupa de este tipo de mediciones y resultados. Y te quería preguntar, en el censo anterior, este censo se va a caracterizar también por censo de derecho, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre censo de derecho y censo de hecho, que fue el último? Es un poquito técnico, pero se va a entender muy fácil. Generalmente antes, cuando venía el censista, te preguntaba dónde pasaste la noche anterior. Te censaba dónde estabas. Correcto. Ahora vamos a preguntar cuál es tu residencia habitual. Parece menor la diferencia, pero es importante porque el hecho de que vos declares tu residencia habitual, donde pasás más tiempo, significa el lugar donde más servicios públicos consumís, por ejemplo. Correcto. Si tenés más acceso a luz, a agua, internet. Entonces, para la planificación de la política pública, es mejor tener donde vos residís habitualmente, donde pasás más tiempo. Correcto. Esa es la diferencia entre hecho y de derecho. Bien. ¿Por qué es tan importante realizar un censo cada determinados años? Bueno, mira, un ejemplo, recién lo hablaban con la vacunación. Sí. Poder determinar qué cantidad de argentinos somos, son los que, y qué rango etario tenemos, son los que determinan cuántas vacunas tenés que comprar, por ejemplo. Un tema logístico. Cómo haces la logística, dónde pones prioridad, si vos buscabas al principio factores de riesgo o adultos mayores, dónde están más concentrados en el país. Bueno, claro. Pero no es solo para políticas públicas, también para, por ejemplo, una inversión, y eso quizás se ríen, pero es una consulta que nos llega habitualmente. ¿Dónde se instala una farmacia? Para instalar una farmacia hace falta tener cierta cantidad de gente en una localidad. Claro. La densidad, esa densidad. Claro. En función de la densidad se van poniendo X cantidad de farmacias.
saber dónde, las localidades, la cantidad de gente te permite, por ejemplo, estas inversiones y dónde instalás estos servicios como farmacia. Claro, me imagino que también tiene que ver con el tema de los subsidios, ¿no? La ubicación, las tarifas, todo eso es muy importante, ¿no? Va eso, va acceso a la salud, acceso a la educación. Una población que, por ejemplo, creció mucho la cantidad de chicos. Bueno, implica que esa localidad tiene que tener inversiones en más jardines, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Es información muy estructural sobre quiénes somos, cómo estamos, déficit habitacionales. El censo tiene una parte muy importante que tiene que ver con la parte del hogar. Esto se sacan indicadores de necesidades básicas insatisfechas, de hacinamientos, de problemas de acceso a la vivienda. Bueno, todo eso es información absolutamente central después para diagramar cualquier tipo de decisión y cualquier tipo de política pública. Es mucho más que la cantidad de gente, digamos. Esto porque uno piensa en un censo y dice, bueno, muy bien, somos 50 millones, no sé, por decirte algo, pero es mucho más que eso. Es como Big Data, ¿no? Es como decir, bueno, tengo para nosotros como INDEC es nuestro marco, nuestra línea de base para los próximos 10 años de estadísticas. Mirá. Y justamente lo hacemos cada 10 años porque medimos cuestiones muy estructurales de la sociedad, la demografía, dónde se vive, y además por una cuestión de movilizar 600.000 personas, no es algo sencillo que lo podemos hacer todos los años. Tal cual, lleva una logística. Y aparte, Marco, incluyen identidad de género este año también. Claro, los censos tienen que tener el desafío de poder dar cuenta de la historia, de poder seguir la historia, midiendo variables, las mismas variables, pero también tiene que ir evolucionando con la sociedad. Exacto. Hace 10 años la pregunta de identidad de género no era una pregunta que estaba incluida porque la sociedad todavía no lo demandaba en la medida que hoy se demanda. El censo tiene que poder evolucionar. Otro ejemplo, la ley de matrimonio voluntario se dicta en el 2010, en noviembre del 2010. Claro, no entraba. El censo anterior no lo tenía. Claro. El censo actual está ya adaptado a las nuevas modalidades de uniones que están en la ley. Nuestra compañía evoluciona, por supuesto, se actualiza. Nuestra compañía Irina quiere hacerte una pregunta, Marco. Buenos días, Marco. Con respecto a la privacidad de la información, al estar tanta información sensible en línea, ¿cuál es el protocolo de resguardo para que esto no tenga posibilidades de ser hackeado y sea resguardado de la manera que corresponde? Porque hay muchos datos sensibles. Es una buena pregunta. Ahí tenés distintas medidas que estamos tomando. Primero estamos trabajando con ARSAT. Con ARSAT nos está poniendo a disposición toda una serie de plataformas de seguridad informática. Son de las empresas con más seguridad informática que hay a nivel mundial, también por las categorías que tiene homologadas. Estamos trabajando en procesos internos donde yo, por ejemplo, director de INDEC, no voy a poder ver el dato particular de una vivienda. Nosotros, toda la información que nos va a llegar, vamos a encriptar todo, les vamos a poner códigos, digamos. Vamos a anonimizar toda la información para que los analistas que tengamos que analizar y ver la información, estemos analizando temáticas. No una persona, no voy a poder ver la información de Irina particularmente. Claro. Vamos a ver en esa localidad ese tipo de gente que tiene un cierto nivel de acceso a la educación. Claro. Vamos a analizar por temáticas o por fenómenos, como decimos. Sin embargo, este año tengo entendido que hay una diferencia, que es que va a ser la primera vez que se va a tener que declarar el DNI propio, ¿no? Antes era anónimo. Sí, justamente por eso para nosotros es tan importante todos estos mecanismos de anonimización que tenemos. De vuelta, yo no voy a poder ver el DNI o los nombres de nadie, porque va a estar quien haga el licenso que se quede tranquilo, que esos datos... Y el papel también, claro. Todos los datos... porque esos datos después se cargan. La diferencia del licenso es que el licenso, lo que hará es una página, va a una gran base de datos ya automáticamente. El censo papel, nosotros le hacemos un escaneo, una digitalización y después va. Todo eso va a estar resguardado con políticas de anonimización, con las máximas niveles de seguridad. Marco, por último te quería preguntar, digamos, también vos como director de INDEC tenés que darle información. Si viene una empresa extranjera que se quiere instalar en el país, también me imagino que requerirá de este tipo de números, de saber, eso
Las oficinas de estadística, el INDEC, Sí. tiene la obligación de darle exactamente la misma información a todo el mundo. Ustedes tienen acceso a la misma información que tiene el presidente de la Nación. Correcto. Toda la información que produce el INDEC es pública. Muy bien. Lo que nosotros no damos a conocer es lo que está resguardado por el secreto estadístico, Obvio. que es esto lo que decíamos. Sí. Nunca voy a dar a conocer No. una información particular de una empresa en detalle o de una persona en particular. Damos a conocer generalidades o grupos, digamos, de empresas o grupos de personas. Sí, Pero nunca el detalle. Y todo tiene el mismo acceso a la información. Me gustaría Excelente. saber cuándo más o menos se van a conocer los datos, los resultados del censo. Mira, los datos finales estamos estimando que los vamos a tener disponibles en 13 meses. Esto significa julio del 2000, julio del 2023. Sí. En el medio vamos a ir dando informes preliminares. Claro. La cantidad de gente, el sexo de las personas que viven en Argentina, eso lo vamos a dar mucho más rápido. Creo que estaba previsto a las 5 o 6 semanas, estamos ya sacando el primer qué informe bien. preliminar. Qué rápido, bien. No, va a ser muy rápido. En la misma noche vamos a tener Una información ya. ¿Cuánto ya se cree disponible. cuánto se cree que somos? ¿Hay alguna proyección? Mira, la proyección que hoy tenemos en el INDEC, es más, entras a la página del INDEC, hay 45.808.000 personas. Ojo que no son argentinos, son personas que habitan Argentina. Ah, ok. Porque vos podés tener Claro. argentinos con DNI que vivan afuera, para el censo eso no los contabilizamos. Y podemos tener extranjeros que vivan en Argentina y sí los contabilizamos. Son personas que habitan en el suelo argentino. ¿Y se sabe qué cantidad, qué porcentaje de extranjeros viven en la Argentina? Sí, está estimado en función del censo. Por supuesto. Justamente Esto va a renovarlo. se va a renovar. Claro. El hecho de tener un censo ya hace 10 años, Cambió. lo que te genera que empieces a tener más diferencias con las proyecciones. ¿Por qué? Porque te va cambiando los flujos migratorios, por ejemplo. Exacto. Te va cambiando una pandemia que te pueda cambiar el ritmo de nacimientos o de funciones de la gente. Exacto. Pero todas esas cosas que van pasando en 10 años, llega un punto donde tenés que volver a hacer la foto Claro, van a para impactar. volver a tener exacto el número, ¿no? Excelente, Marcos, de verdad estamos muy contentos que hayas venido, que nos hayas dado luz un poco a esto, porque siempre un censo, yo me acuerdo, ¿no? Desde chico uno tenía esta Se cosa. esperaba, se esperabas al ¿no? censista Es que que el llegue a tu censo- casa, se ¿no? lo esperaba hasta con facturas. Sí, sí, el censo tiene eso. El censo también es la forma, y por eso es parte justo del eslogan que elegimos para este censo, es la forma que tenemos de reconocernos, ¿no? Claro. De ver la diversidad que tenemos en el país, Sí. de poder saber quiénes somos, cómo estamos. Entonces, Claro. hay algo, además de ser un derecho y una obligación que tenemos todos, hay algo sentimental con el censo. Tal cual. Y el día que se realice de manera presencial, ese día es feriado, para que Ese día todos es- puedan participar. Exacto. El día 18 de mayo es un día miércoles feriado. Lo hacemos en la mitad de la semana justamente para que la gente esté en donde habitualmente reside, que es parte Muy de la bien, Argentina. Bien. muy buena idea. Marco Labaña, director de INDEC, muchísimas gracias por venir a Mañanas Públicas y estamos comunicados. Gracias a ustedes y gracias por ayudarnos a comunicar esto que es tan importante. Por favor, es un placer para nosotros. Muchísimas gracias. Y seguimos con Irina.